I can think of few things more humbling Solo puedo pensar en pocas cosas que me causan más humildad than to have someone introducing you que el que alguien me presente and you really don't know what they're saying. y que no sabes lo que está diciendo. And then to add to the feeling of helplessness, Y luego para agregarle a ese sentimiento de impotencia, my daughter Brittany, who is here with us está aquí mi hija Brittany, and speaks Spanish very well, y ella sí habla español muy bien. she's trying to help fix my shirt Ella estaba tratando de ayudarme a arreglar mi camisa while she's interpreting my introduction, y estaba al mismo tiempo tratando de traducir esa presentación and I feel totally useless. y me sentí totalmente inepto. But that makes me a better recipient of the grace of God, Pero eso me hace un mejor recipiente de la gracia de Dios. which is much better for you. Y eso es mucho mejor para ustedes. I have absolutely loved being here with you. Me ha encantado estar aquí con ustedes. As I have heard Jeff express the privilege and joy it is to be with you, Y escuché cómo Jeff expresó el privilegio de estar aquí. I just want to say, Amen, Amen. Yo quiero decir amén, amén. It is a privilege and a joy to be with you, Porque es un honor y un privilegio, un gozo estar aquí. and a great privilege and joy to serve those who weekly and daily serve those for whom the Savior died. Y el poder venir a servir a aquellos que cada semana y cada día dedican sus vidas a servir a aquellos por los que Cristo murió. I have greatly benefited from the messages we've heard, Me he beneficiado grandemente de los mensajes que hemos escuchado and I've been asked to speak on the pastor and worship, y me pidieron que hablara sobre el pastor y la adoración. which really flows quite well from the messages we've heard. Y creo que va a fluir muy bien después de los mensajes que hemos escuchado. So thank you, Carlos, for setting up this order of messages. Así que gracias, Carlos, por establecer este orden para los mensajes. Carlos, in his first message, spoke to us about the importance of being faithful. Carlos nos habló en el primer mensaje sobre la importancia de ser fieles. And then Jeff last night addressed us on the importance of experiencing the fruit of the gospel in our own lives as we minister the gospel to others. Y Jeff nos habló anoche sobre la importancia de experimentar el fruto del Evangelio en nuestras propias vidas mientras se lo ministramos a otros. And I was deeply affected by that Y message. yo fui profundamente afectado por ese mensaje. And then this morning we continued down the buffet, Y esta mañana continuamos con el buffet and we are addressed on the significance of the Word of God in our lives y se nos habló de la significancia de la palabra de Dios en nuestras vidas and for our ministries. y para nuestros ministerios. And then Miguel just wonderfully spoke to us about loving God's people. Y Miguel nos acaba de hablar de una manera increíble de amar al pueblo de Dios. I'm going to speak to us about how we can pastor God's people through song. Y yo voy a hablar de cómo podemos pastorear al pueblo de Dios a través de las And, canciones and apply all that we've heard thus far in the area of our singing. y aplicar todo lo que hemos oído hasta ahorita en el área de nuestro cantar. As you probably know, a pastor's life is very full. A ustedes lo deben saber que la vida de un pastor es muy plena And it's probably going to be fuller after coming to this conference. y se va a volver más plena después de que hayan asistido a esta conferencia. But may God's grace abound to you. Pero la gracia de Dios va a abundar para ustedes. A pastor studies to prepare for preaching God's word faithfully. Un pastor estudia para predicar la palabra de Dios fielmente. He carries the people of his church on his heart. Y él lleva al pueblo de su iglesia en su corazón. He visits those who are sick and gives counsel to those who are struggling. Y él visita a los que están enfermos y aconseja a los que están en problemas. He officiates at weddings and funerals and is often called to serve at very inconvenient times. Y él preside bodas y funerales y se le pide que vaya a servir a veces en tiempos muy no cómodos, incómodos. And because a pastor's life is so full, Y porque la vida de un pastor está tan llena, we often
look for areas of a church life we can not only delegate to others but forget about completely. A veces buscamos áreas en nuestra vida en la que le podamos delegar a otros o para olvidarnos a veces de las cosas. And often one of those areas is worship and song. Y una de las áreas a menudo en la que delegamos las cosas es la adoración y las canciones. It's many pastors pray this prayer. Muchos pastores hacen esta oración. Oh God, please send me a gifted worship leader. Señor, por favor, envíame a un líder de alabanza muy capacitado. Please Por favor, send me envíalo. a gifted worship leader Un líder de alabanza capacitado so I can forget about it completely. para que me pueda olvidar totalmente de eso. It's very difficult to be the pastor and the worship leader. Porque es muy difícil ser el pastor y el líder de alabanza. And while it's very tempting to forget about this area, Y aunque es muy tentador el olvidarnos de esa área, I want to speak to you about why that is not only a bad idea, les voy a hablar de por qué eso no es una buena idea. but it's contrary to God's purposes for a pastor. Y de hecho es contrario a los propósitos de Dios para un pastor. Now, at the same time that pastors are seeking to unload the responsibility for worship, Porque así como los pastores buscan deshacerse de la responsabilidad de la adoración, worship leaders are eager to take it up. los líderes de adoración están ansiosos por asumir esa responsabilidad. The role of the worship leader has skyrocketed in recent decades. Y el papel, la función de los líderes de adoración como que se ha elevado a alturas muy altas en las últimas décadas. Making it even easier to turn the whole area of music over to someone else. Y ha hecho que se vuelva mucho más fácil el pasarle toda el área de la música a alguien más. So we now have worship conferences, worship bands, worship teams. Y ahora tenemos conferencias de adoración, equipos de adoración, grupos de adoración Worship albums, worship t-shirts. y hasta playeras de adoración. We've developed an entire culture devoted to elevating and focusing on those who lead musical worship. Y hemos desarrollado una cultura dedicada a hablar y a exaltar a aquellos que se dedican al área de la adoración. And the fruit has not always been good. Y el fruto no siempre ha sido bueno. We've learned to value performance over participation. Porque hemos aprendido a valorar más el desempeño que la participación. Musicians put on a show for the congregation rather than singing with them. Y los músicos generalmente vienen y dan un concierto o un show para la congregación en lugar de dirigirlos en adoración. The music is performed with skill and polish. Y la música se lleva a cabo, se desempeña con habilidad y con tacto, But congregations mumble through the songs or they don't sing at all. pero las congregaciones simplemente susurran las canciones o ni siquiera las cantan. Another bad fruit. Es otro fruto malo. We tend to emphasize skill over character. Hemos tendido a enfatizar más el talento o la habilidad que el carácter. It's more important in some churches that someone be gifted than godly. En algunas iglesias, tristemente, es más importante que alguien tenga talento a que sea piadoso. If someone gets drunk on the weekend, Si alguien se emborracha los fines de semana, regularly views pornography, si él mira la pornografía regularmente, is cheating on their wife, a lo mejor hasta engaña a su esposa, it's okay because they're such a gifted musician. está bien porque es un músico tan talentoso. We pursue musical experiences over truth experiences. Y a veces buscamos más experiencias musicales que experiencias con la verdad. The standard for a good meeting is whether or not people like the music. Y el estándar para evaluar una reunión a veces es preguntarles si les gustó la música, Not whether or not God's truth is being communicated clearly and powerfully. en lugar de preguntar si la verdad de Dios se comunicó de una manera clara y precisa. And one more bad fruit of the worship phenomenon. Y ese ha sido un fruto malo del fenómeno de la adoración. More of the songs that are sung in churches La mayoría de las canciones que se cantan en las iglesias are written by singer-songwriters rather than pastor theologians. están siendo escritas por
cantantes o cantautores y no por pastores o teólogos. In the 1700s, many pastors wrote songs, hymns to go along with their sermons. En el siglo XVIII, muchos pastores escribieron himnos, canciones para que acompañaran a sus sermones. Charles Wesley was especially known for this. Y uno de los más conocidos fue Charles Wesley. He wrote over 7,000 hymns to equip the church in theology. Él escribió más de 7,000 himnos para equipar a la iglesia teológicamente. That's a lot of songs. Y son muchas canciones. Today, we tend to favor songs that are written by the most popular songwriters of our day. Y en nuestros días tendemos a favorecer aquellas canciones que son escritas por los cantautores más populares. And the church has suffered for it. Y la iglesia ha sufrido mucho por eso. So, in reaction to all this, Y como una reacción a todo eso, some churches have minimized the place of singing in the church. algunas iglesias han minimizado el papel de la alabanza o de la música en su adoración. It's unexpressive, boring, restricted, Y es inexpresiva, aburrida, restringida, but it's under control. pero está bajo control. Worship in song, when understood and led biblically, Cuando la adoración y el canto lo entendemos bíblicamente, can be a significant means of pastoring and encouraging the people in our church. puede ser un excelente medio para pastorear y para alentar a las personas de la iglesia. Now, I want to be clear at the start about what worship is. Y quiero dejar muy claro desde el principio qué es la adoración. And you may be familiar with this, Y a lo mejor ustedes ya están familiarizados con esto, but I need to remind myself constantly. pero yo necesito recordármelo constantemente. So I have no problem reminding you. Así que no voy a tener ningún problema recordándoselos a ustedes. Many Christians equate worship, singing, with worship. Para muchos cristianos, el cantar es adoración. Biblically speaking, music can be a part of worship, but it's not the heart of worship. Y hablando bíblicamente, la música puede ser parte de la adoración, pero no es el corazón de la adoración. Worship in Scripture is rarely connected directly with music. En la escritura, la adoración raramente está conectada a la música, But rather refers to our whole lives being offered in humility, reverence, and service to God. y más bien la Biblia nos habla de que toda nuestra vida esté entregada en humildad y en reverencia a Dios, We are always worshiping, porque siempre estamos adorando and God wants us to always worship Him through Jesus y Christ. Dios quiere que siempre lo adoremos por medio de Jesucristo. But we're going to focus right now on what the church does when we gather to sing God's praise. Y nos vamos a concentrar ahora en lo que la iglesia hace cuando nos juntamos para cantar alabanzas a Dios. And seeks to answer the question, what is the pastor's role in the worship of the church? Y vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿cuál es el papel del pastor en la adoración de la iglesia? I have a whole section that Miguel pretty much just covered. Y en la sección que el pastor Miguel acaba de cubrir, We're going to look at 5 responsibilities that a pastor has for his church. vamos a ver 5 responsabilidades que tiene un pastor por su iglesia. And we're going to talk about how music can help him fulfill those tasks. Y vamos a ver cómo la música le puede ayudar a llevar a cabo esas 5 tareas. Here are the 5 categories. Aquí están las 5 categorías. A pastor is responsible to feed his congregation. Número 1, el pastor es responsable de alimentar a su congregación. A pastor is responsible to lead his El congregation. pastor es responsable de dirigir a su congregación. A pastor is responsible to care for his El congregation, pastor es responsable de cuidar a su congregación, to protect his de congregation, proteger su congregación and to be an example to his congregation. y de ser un ejemplo para su congregación. Now, we just looked at 1 Peter 5. Primera de Pedro, capítulo 5, We are going to look at 2 Timothy 4, 2 and 3. y a segunda de Timoteo 2, 2 y 3. And I'm going to have Abelardo read that. 1 Peter 5 verses. No, 1 Peter 5 we already read. 2 Timothy 4, 2 and 3. Vamos a segunda de Timoteo 2, 2 y 3. Segunda de Timoteo 2, 2 Timothy 2 y 3, que dice así. 4. Oh, 4. 2 Timoteo 4, 2 and 3. Yeah. Ya, segunda de Timoteo 4, perdón.
capítulo 4, versículos 2 y 3, segunda de Timoteo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. This passage is reminding us of the pastor's responsibility to feed the church, Este pasaje nos recuerda de la responsabilidad que tiene el pastor de alimentar a su iglesia, to lead the church, de dirigir a su iglesia and to protect the church from false doctrine. y de proteger a su iglesia de falsa doctrina. We'll look briefly at Acts 20, verse 28. Ahora vamos a Hechos 20, 28. Paul is speaking to the Ephesian elders, Aquí Pablo le está hablando a los ancianos de Éfeso and he says this. y dice lo siguiente en Hechos 20, versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. And this verse speaks to the importance of our being an example to our churches. Y aquí habla de la importancia de que seamos ejemplo para nuestras iglesias, Pay careful attention to yourselves. que pongamos atención a nosotros mismos. And we see there that pastors are overseers. They're caring for the church of God. Porque los pastores están cuidando al pueblo de Dios. Now, there are many ways these responsibilities are carried out. Y hay muchas maneras en las que podemos llevar a cabo estas responsabilidades. One-to-one ministry, En el ministerio uno a uno, preaching, predicando, serving. sirviendo. But the songs we sing are also a means of pastoring God's people. Pero las canciones que cantamos también son un medio de pastorear a la iglesia de Dios. When we lead them wisely, Cuando los dirigimos con sabiduría, they can be a significant means of grace for a congregation. estas canciones pueden ser un significativo medio de gracia para la congregación. Now, often a pastor will delegate the responsibility of leading songs to a musician. Y con mucha frecuencia el pastor le entrega toda la responsabilidad de escoger las canciones a un músico. That's necessary and good. A veces eso es necesario y es bueno, But leading songs is a pastoral function before it's a musical one. pero el escoger las canciones es una función pastoral antes de ser una función musical. That's why it's so important for pastors to be involved Por eso es tan importante que los pastores se involucren in choosing, singing, and leading songs in the church. en escoger, en cantar y en dirigir a la congregación con esas canciones. So let's look at the ways God can use the songs we sing to pastor his people. Vamos a ver las maneras en las que Dios puede usar las canciones que cantamos para pastorear a su pueblo. First, songs can help us feed the flock. Primero, las canciones nos pueden ayudar a alimentar a las ovejas. Songs teach. Las canciones enseñan. One man said, "We are what we sing." Un hombre dijo, nosotros somos lo que cantamos. When we lead a congregation in song, we are putting not only words in their mouths, but thoughts and perspectives in their minds. Porque cuando dirigimos a la congregación en los cantos, no solo estamos poniendo palabras en su boca, sino pensamientos y conceptos en sus mentes. We're training them how to think about God, Y les estamos entrenando en cómo deben pensar acerca de Dios how to think about our relationship with y God, cómo pensar de nuestra relación con Dios how to think about the world. y cómo pensar acerca del mundo. We are teaching them how to relate to God. Y les estamos enseñando cómo relacionarse con Dios. We think we're just singing songs, Y nosotros a veces pensamos que solo estamos cantando cantos, but it's so much more than that. pero es mucho más que eso. Our songs both express and shape what we believe and feel. Porque nuestras canciones expresan y le dan forma a lo que creemos y a lo que sentimos. Singing shallow songs tends to produce shallow Christians. Si cantamos cantos superficiales, eso va a producir cristianos superficiales. Singing confusing or vague songs tends to produce confused Christians and Christians who don't know their God very well. Si cantamos cantos confusos y vagos, va a producir cristianos confundidos y que no conocen a fondo a Dios. Songs that focus on emotionalism and the beat
tend to produce emotionally driven Christians. Canciones que solo enfatizan el ritmo y la emoción van a producir a cristianos sentimentalistas. The reality is singing and preaching have similar goals. Y la realidad del canto y de la predicación tienen la misma meta, They both seek to magnify God's glory through the word of Christ. porque ambos tienen la meta de magnificar la gloria de Dios a través de Cristo They aren't meant to be opposed to one another. y no deben estar en contra lo uno de lo otro. It's a tragedy when the pastor of a church and the worship leader of a church are opponents. Y es una tragedia cuando el pastor de una iglesia y el director de alabanza o adoración están opuestos el uno al otro. The pastor and the worship leader are on the same team. El pastor y el líder de adoración están en el mismo equipo They're meant to encourage, compliment, and support each other. y se supone que deben alentarse, complementarse y ayudarse uno al otro. It would be so odd to watch any team sport Sería muy raro ver a un equipo de deportes where two members on the same team are fighting against each other. donde dos miembros del mismo equipo se estén peleando. And yet that's what often happens in the church. Y eso pasa con mucha frecuencia en la iglesia. Therefore, just as a pastor would be concerned about the content of his messages, Y por lo tanto, así como el pastor siempre está al pendiente del contenido de sus mensajes, so he should be concerned about the content of the songs his church is singing. también debe estar muy al pendiente del contenido de las canciones que se cantan en su iglesia. How many of you preach every week? ¿Cuántos de ustedes predican cada semana? Levanten la mano. I have some bad news for you. Thank you for what you're doing, Gracias por hacerlo, pero les tengo malas noticias. but I have some bad news. Is that right? Ajá. People will remember your songs more than your sermons. Las personas van a recordar más las canciones que sus sermones. Jeff tells me this all the time. Y eso me lo dice Jeff todo el tiempo. I complain about how hard it is to write a song. Yo me quejo de lo difícil que es escribir una canción. It takes 15, 20 hours. A veces me toma 15 o 20 horas. Jeff says it takes 20 to 30 hours to prepare a sermon Y a él le toma 20 o 30 horas preparar el sermón, that will be forgotten as soon as people walk out the door, del cual la gente se va a olvidar en cuanto pasan por esa puerta. which is not true. Y no es cierto, no es cierto. But Pero- songs are sung for decades around the world. Pero algunas canciones se siguen cantando por décadas alrededor del mundo. We must care about what our churches are singing. Nosotros debemos tener cuidado de lo que nuestras iglesias cantan. In the 4th century, you might be familiar with a man named Arius. En el siglo IV, un hombre que a lo mejor ustedes han leído sobre él, que se llamaba Arrio, He taught that Jesus was just a man and not God. él enseñó que Jesucristo era solo hombre y no era igual con Dios, no era Dios. And he spread his false teachings through catchy melodies. Y él expandió sus falsas enseñanzas a través de melodías muy pegajosas. Something similar happens today when we allow our congregations to sing songs with words that don't help them understand and know God better. Y algo similar hacemos cuando dejamos que nuestras congregaciones canten canciones que no ayudan y no comunican la verdad de la palabra. So we must make sure that our church is getting a theologically balanced diet in our songs. Debemos asegurarnos de que nuestras congregaciones estén recibiendo una dieta teológica equilibrada a través de las canciones. How do you choose the songs in your church? ¿Cómo escoges tú las canciones de tu iglesia? Here are some ways you shouldn't choose the songs in your church. Les voy a dar algunas maneras en las que no deben escoger las canciones de su iglesia. By what's at the top of the worship charts. No escojan las que son más populares ahorita en el radio. I don't know if you have those in Latin America. We certainly have them in the States. Sí, nosotros no tenemos como en Estados Unidos que cuál es la número 1, la número 2, pero sabemos cuáles son las populares. Don't choose your songs by what most churches in your town are singing. Tampoco las escojan en base a lo que la mayoría de las iglesias de su ciudad están cantando. Don't choose your songs by the ones that you personally happen to really like. Ni tampoco las escojas porque son las que a ti personalmente más te gustan. Or by the songs that everybody in church seems to really like. O las que parece que le gustan más a la mayoría de la gente de tu iglesia. We should choose our songs based on what our people need to know and understand about the God who saved them.
Necesitamos escoger nuestras canciones en base a lo que nuestra gente necesita saber y entender acerca del Dios que los salvó. So if the purpose of our songs is to help us understand and know God better, Si el propósito de nuestras canciones es ayudarlos a entender los propósitos de Dios mejor, then they should be derived from and driven by the priorities, values, and content of God's Word. entonces ellas deben ser producidas y deben ser dirigidas por las prioridades y los valores de la palabra de Dios. Which is why we sing again and again about the person and work of Jesus Christ. Y por eso es que nosotros cantamos una y otra vez acerca de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Because it is of first importance. Porque eso es de suma y de primera importancia. And if you don't aim to sing about the gospel, Y si tú no te enfocas a cantar acerca del Evangelio, I guarantee you will forget to sing about the gospel. te aseguro que te vas a olvidar de cantar acerca del Evangelio. Psalm 96 says we're to proclaim his salvation day after day. El Salmo 96 dice, proclamemos su salvación día tras día. Another aspect of the diet of our songs Otro aspecto de la dieta de nuestras canciones is that people should be able to see we believe in a triune God. es que nuestra gente sea capaz de cantar y decir que creemos en un Dios trino. Some churches just sing songs with pronouns. Algunas iglesias solo cantan canciones con pronombres. You, he. Tú, él. But they never define who we're singing to. Y nunca definen quién es tú o él. We sing to the Father through Jesus in the power of the Spirit. Y nosotros le cantamos al Padre a través de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. People should be able to tell that through the songs we sing. Y nuestro pueblo, nuestra gente debe ser capaz de percibir todo eso a través de las canciones que entonamos. Now, along with singing these objective truths from Scripture, Y además de cantar esas verdades objetivas de la palabra de Dios, we also need to ensure that our songs enable people to express a grateful, faith-filled response. también debemos asegurarnos de que las canciones les permitan a nuestra gente expresar una respuesta genuina, sincera desde su corazón. It's one of the reasons God gave us singing. Por eso nos dio el Señor el canto, Singing takes the most exact way to communicate truth, porque el canto toma la manera más exacta de comunicar una verdad, which is words, que son palabras, and connects it with the vaguest way of communicating truth, y lo conecta con la manera más vaga de comunicar una verdad, which is music. que es la música, And he puts them together, y las junta and we call it singing. y le llamamos canto. Why the music? ¿Por qué la música? The music stirs our hearts. Porque la música hace que nuestro corazón sea afectado, estimula nuestro corazón. I was going to say I could go into a whole message on that point, but Yo- it sounds like you did. Y yo podría hablar mucho de eso, pero dice que ya me le adelanté. The music affects our hearts. La música afecta nuestro corazón, We're looking not only for heads full of truth, but hearts full of passion. porque no nada más buscamos cabezas llenas de verdad, sino corazones llenos de adoración. So for each of these points, I'm going to ask a few questions Así que para cada uno de estos puntos les voy a hacer varias preguntas to help us apply what I'm saying. para ayudarnos a aplicar lo que vamos a ver. How well do you know the content of your songs? ¿Qué tan bien conoces el contenido de tus canciones? Have you ever read through all the songs you sing? ¿Has leído todas las canciones que cantas en tu iglesia? A pastor needs to know what songs his church is singing as well as what they emphasize. Un pastor necesita saber los cantos que están cantándose en su iglesia y qué es lo que contienen. That means we have to read them. Tenemos que leerlas. Another question. What am I doing to ensure a balanced theological diet in the songs we sing? ¿Qué estoy haciendo para asegurarme de que en nuestra iglesia se reciba una dieta balanceada a través de las canciones que entonamos? A pastor once asked me what he should do with his worship leader. Un pastor una vez me preguntó qué debería hacer con su líder de adoración. His worship leader said, I don't want to send you the songs we're going to sing in advance. El líder de adoración le decía al pastor, no le quiero enviar las canciones que vamos a cantar por adelantado. And the pastor asked, should I insist that he send me the songs? Y el pastor me preguntaba, ¿le debo insistir en que me mande las canciones? I said he would be failing his responsibility as a pastor if he didn't know what his people were singing.
Y le dije, tú no estás cumpliendo tus responsabilidades como pastor si no sabes qué están cantando tu rebaño. It would be similar to asking a stranger to preach at your church and have no idea what they're going to say. Porque eso es similar a pedirle a un extraño que venga a predicar y que ni siquiera sabes de qué va a hablar. A pastor and the worship leader must work together. El pastor y el líder de adoración deben trabajar y colaborar juntos They're on the same team. porque están en el mismo equipo. And then you might ask, in what areas or emphasis are your songs deficient? ¿Y en cuáles áreas o en cuáles énfasis tus canciones son deficientes? Some of us would do well to shrink the number of songs we sing Algunos de nosotros haríamos bien en reducir el número de canciones que entonamos and then start building them up again. y luego empezar a aumentar el número de una manera correcta, Adding songs that you want the church to sing for years. agregando solo aquellas canciones que tú quisieras que la iglesia siguiera cantando por años. So that's one way songs feed the flock. Esta es una manera en la que las canciones alimentan al rebaño. Songs also help us lead the flock. Las canciones también nos ayudan a dirigir al rebaño. We can lead our church before we meet, while we meet, and outside the meeting. Porque podemos dirigir al rebaño antes de juntarnos, mientras nos juntamos y después de juntarnos. Leading involves good planning before meetings. Y el dirigir al rebaño implica una buena planificación antes de la reunión. We want to plan what we sing carefully Queremos planear lo que vamos a cantar con cuidado to ensure theological weight and balance. para asegurarnos de que hay un equilibrio teológico. We want to plan for songs expectantly. Y queremos cantar o planear las canciones con expectación, Because God wants to bless His people. porque Dios quiere bendecir a su pueblo. It's not just people in a room singing songs. No es nada más personas en un auditorio entonando cantos. They do that in schools and clubs and sporting events. Eso lo hacen en las escuelas y en los estadios y en otros clubs. This is much more. Esto es mucho más. We are God's people gathered in His presence in the power of His Spirit, celebrating the finished work of His Son. Nosotros somos el pueblo de Dios reunidos por el poder de su Espíritu para celebrar la obra terminada de su Hijo en la cruz. We want to plan for our songs humbly, Y queremos planear esas canciones de una manera humilde, depending on God's Spirit. dependiendo del Espíritu Santo. At Sovereign Grace Church in Louisville, where I serve with Jeff and CJ Mahaney, En la iglesia de Gracia Soberana en Louisville, Kentucky, donde yo sirvo junto con Jeff y CJ Mahaney, we have 5 elders with a combined ministry experience of 120 years. tenemos 5 ancianos y entre todos tenemos una experiencia de 120 años entre los 5. You would think we know what we're doing by now. Y ustedes pensarían que ya sabemos lo que hacemos. Well, we know more than we used to, Bueno, sabemos más de lo que sabíamos antes, but we never outgrow our dependence on God's Spirit. pero nunca dejamos de depender y de necesitar depender del Espíritu Santo. We never outgrow our submission to God's Word. Nunca dejamos de necesitar someternos a la palabra de Dios. And so we plan humbly. Y por eso planeamos de una manera humilde. We also want to plan purposefully Y también planeamos con propósito so that people know what's going on in our meetings. para que las personas sepan qué va a estar sucediendo en las reuniones. We seek to make our meeting like a conversation. There's an order, a progression. Tratamos de que nuestra reunión se planee como una conversación en la que va a haber orden y progresión. Things connect to each other for a purpose. Y las cosas se van a conectar una con la otra con un propósito. We don't want to try to say everything we can each week, No vamos a tratar de decir todo lo que podemos llegar a decir, but we do want to help people focus on what's most important, pero queremos que la gente se concentre en aquello que es lo más importante especially what is of most importance, the gospel. y especialmente aquello que es de suprema importancia, que es el Evangelio. We don't want anyone coming to our meetings and missing a clear presentation of the gospel. No queremos que nadie venga a nuestras reuniones y se pierda de una clara presentación del Evangelio And its implications for our y lives. de sus implicaciones para nuestras vidas. So we lead before the meetings, we lead during the meetings. Así que nosotros ejercemos liderazgo antes de la reunión planeando y ejercemos liderazgo durante la reunión. I train pastors in our pastor's college, Yo entreno a los pastores en el colegio de pastores and I seek to inform them that lack of musical gifting is no excuse for not leading. y yo les informo que el hecho de que no tengan dones musicales no es una excusa para no dirigir en el aspecto de la adoración.
You don't have to be musically trained to spiritually equip people. Porque no tienes que ser alguien entrenado musicalmente para equipar a alguien espiritualmente. So what many meetings need is a pastor who will help people understand what's going on right now. Y lo que muchas reuniones necesitan es a un pastor que le ayude a las personas a entender qué es lo que se está haciendo ahí. Well-timed transitions are key moments to exercise wise, godly pastoral leadership. Y las transiciones ejecutadas en los momentos clave son muy importantes para que la reunión cumpla sus propósitos. Don't just sing song after song after song. No solo se les pongan a cantar una y otra canción. Tell your congregation why you're singing the songs you're singing. Díganle a la congregación por qué están cantando lo que están cantando. Let them know why you're reading a particular scripture. Díganle por qué van a leer un pasaje de la Escritura. So we can lead during the meetings, we can lead after the meetings. Así como dirigimos durante la reunión, también podemos dirigir después de la reunión. And one of the ways that takes place is through evaluation. Y una de las maneras en las que eso sucede es por medio de la evaluación. Our pastors meet each Wednesday to talk about the previous Sunday and to plan the next Sunday. Nuestros pastores nos reunimos cada miércoles para hablar del servicio del domingo anterior y evaluarlo, y para planear el servicio del domingo siguiente. We often exchange emails on Sunday afternoon to talk about how things went. Y nos intercambiamos correos electrónicos el domingo por la tarde para decirnos cómo creemos que se dieron las cosas. We can talk about whether a song was helpful for the church or not, Hablamos de si pensamos que cierta canción fue benéfica para la iglesia o no lo fue, whether it should be repeated or not. si debería repetirse o no. And another way we can lead in the area of worship and song Y otra manera en la que podemos dirigir en el área de los cantos y de la alabanza is by teaching on the role of music in the life of the church. es enseñándole a la iglesia debe ser el papel de la música en la vida de la iglesia. If you're the teaching pastor, you might take a sermon to do that. Y si tú eres el pastor que generalmente predica, puedes usar un mensaje completo para enseñar acerca de eso. In the 3 years that we've been a church plant, En estos 3 años que hemos estado en la plantación de esta iglesia, we've taught on it twice. hemos hablado de eso 2 veces ya. We can't assume that people understand what's happening when we sing to the Lord. Porque no podemos asumir que las personas entienden lo que está sucediendo cuando le cantamos al Señor. Music is an offering of worship, but it's not meant to produce worship. Porque la música es el ofrecer adoración, pero no es algo que genera adoración. We don't want people expecting music to do what the gospel and the word of God are meant to do. No podemos esperar que la música haga lo que solo el Evangelio y la palabra de Dios pueden hacer. So, questions. Preguntas. How much time do we put into planning our gatherings? ¿Cuánto tiempo debemos planear nuestras reuniones? I imagine we're from many different backgrounds, and as Carlos mentioned yesterday, theological persuasions. Y yo estoy seguro que aquí venimos de muchos trasfondos y de diferentes perspectivas teológicas. Some of us plan every detail. Y algunos de nosotros planeamos cada detallito. And what God wants to say to you is loosen up a little. Y lo que Dios te quiere decir es, relájate un poco. But others of us think that not planning is being spiritual. Y otros toman la postura de que no planear es lo más espiritual. And God wants to say to you, my Holy Spirit is not against planning. Y Dios te quiere decir a ti, el Espíritu Santo no está en contra de que planees un poco. Here's what C.J. Mahaney said to me one time. I found it very helpful. Esto es lo que me dijo C.J. Mahaney un día y es muy útil, ha sido muy útil para mí. The Holy Spirit helps us plan, El Espíritu Santo nos ayuda a planear, but our plans are not the Holy Spirit. pero nuestros planes no son el Espíritu Santo. That's been very helpful for me. Y eso me ha ayudado mucho a mí. Where is pastoral leadership evident or lacking in our meetings? Y si los pastores no tienen la capacidad de planear, Where can we step in to care for people's souls as they're singing songs? ¿qué debemos hacer para participar en esas canciones que se van a cantar? What can we do to help the church better understand what is happening as we sing? ¿Qué podemos hacer para ayudar a la gente que entienda mejor lo que está sucediendo mientras cantamos? Okay, the third way that songs can help us pastor God's people. La tercera manera en la que las canciones nos pueden ayudar a pastorear al pueblo. Songs can help us care for the flock. Las canciones nos pueden ayudar a cuidar del rebaño.
We can feed our people through the songs we sing. Podemos alimentarlas por medio de las canciones que cantamos. We can lead our people through the songs we sing. Podemos dirigirlas por medio de las canciones que cantamos. And we can care for God's people through the songs. Pero también podemos tener cuidado de ellos por medio de esas canciones. To do that, we have to help people connect the promises and works of God with the challenges they face. Y para hacerlo debemos ayudar a la gente a conectar las promesas de Dios con los retos que ellos enfrentan. We have to connect them especially with what God has done for us in Christ. Y los tenemos que ayudar a conectarlo especialmente con lo que Cristo ya hizo por ellos, con lo que Dios ya hizo por ellos a través de Jesucristo. We want to help people see their problems in light of the greatness and goodness of God revealed in Jesus Christ. Debemos ayudarlos a ver sus problemas a la luz de la grandeza de lo que Dios ya ha hecho por ellos a través de Jesucristo. Basically, we want to sing songs that help people apply the gospel to their lives. Básicamente necesitamos cantar cantos que ayuden a las personas a aplicar el evangelio a sus vidas. Many of the trials that Christians talk about Muchos de los problemas de los que hablan los cristianos are the result of a deficient or inaccurate understanding of the gospel. son el resultado de un inexacto entendimiento del evangelio. And we were so well served by Jeff last night as he spoke to this area. Y ayer nos sirvió Jeff de una manera extraordinaria al hablarnos en esa área. We must know what the gospel is Debemos saber lo que el evangelio es and what it means, y lo que significa, its effect on our lives. porque y su efecto sobre nuestras vidas. Preaching is one way of communicating that, Predicar es una manera de comunicar eso and songs are another. y las canciones son otra manera de hacerlo. Our songs must not only mention the cross, Porque nuestras canciones no solo deben mencionar la cruz, they must explain what it means and accomplishes. sino que deben explicar lo que significa esa cruz y lo que logró esa cruz. Romans 5:10 says that we have been reconciled to God. Romanos 5:10 dice que hemos sido reconciliados con Dios. Romans 8:15 says we have been adopted into God's family. Romanos 8:15 dice que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Romans 8:37 through 39 says we are eternally secure in God's love. Y Romanos 8:37 al 39 nos dice que estamos eternamente seguros en el amor de Cristo. Galatians 5:24 says we have been freed from sin's power. Y Gálatas 5:24 dice que hemos sido liberados del poder del pecado. 1 Corinthians 15 says we have victory over death. Y 1 Corintios 15 dice que tenemos victoria sobre la muerte. Romans 8:1 says we have been released from condemnation. Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para nosotros. Don't you want to sing about those things? ¿No quieres cantar de esas verdades? Because when we do, it affects our hearts. Porque cuando lo hacemos, eso afecta nuestro corazón It affects our lives. y afecta nuestras vidas. So here's how this works. Y así es como esto funciona. And I've never done this with a translator, Y nunca he hecho esto con un traductor, so I don't know if it'll work or not. así que no sé si va a funcionar ahora. The song Before the Throne of God Above. Es una canción que se llama de Ante el trono de Dios en las alturas. Cuando he caído en tentación. Cuando he caído en Yes, tentación, yes. Is that when I've fallen into temptation cuando he caído en tentación y al sentir condenación y al and I sentir feel condenación, condemned, I feel, okay. Who doesn't identify with that? ¿quién no se identifica con eso? When I've fallen into temptation, I feel condemned. Cuando caigo en tentación, me siento condenado. Some of us came to this conference like that. A lo mejor así vinieron algunos de ustedes a esta conferencia. The English version is a little more specific. La versión en inglés es un poco más específica When Satan tempts me to despair y dice, cuando Satanás me tienta a caer en desesperanza and tells me of the guilt within. y me recuerda de la culpa que traigo adentro. Yeah, who hasn't felt that? ¿Quién no ha sentido eso? Well, watch how the song, God can use these words to pastor people's souls. Pero vean ahora cómo Dios puede usar las palabras de esta canción para pastorear las almas de su pueblo. Al ver al cielo encontraré. Al ver al cielo encontraré You say it so much better than I do. y por su muerte al No, no, no. inocente Yes, quien murió. yes. I look to heaven and I find the innocent one who died. Yo volteo al cielo y veo al inocente que murió. I'm no longer looking at my sad self, Ya no estoy viendo a mi pobre ser, my bad self. mi mal ser. I'm looking up. Estoy viendo hacia arriba I'm seeing the innocent one who y died. estoy viendo al inocente que murió. Why did he die? ¿Por qué murió? Well, that's what we're going to find out. Vamos a ver.
Next two lines. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó. And by his death, the Savior now has pardoned my sin. Por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó. Well, that's wonderful news. Esas son maravillosas noticias. But how did it happen? Pero ¿cómo puede suceder? More teaching, Más enseñanza, more theology, más teología, more freedom. más libertad. Pues Dios, el justo, Pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. amen, amen. Amén y amén. God the just has accepted his sacrifice. Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. I was supposed to be on the cross. Yo era el que debería estar en la cruz. I was supposed to be separated from God. Yo debería haber sido separado de Dios. I was supposed to experience his wrath. Yo debería haber recibido su ira. I never will. Y nunca la Because recibiré. Jesus did. Porque Jesucristo la recibió. Jesus received God's wrath. Jesucristo la recibió en mi lugar y en tu lugar. I'm accepted. Soy aceptado. Gloria. I just want to sing it right now. Hasta sentimos ganas de cantarlo ya. This is how we care for people's souls when we sing. Así es como cuidamos las almas de las ovejas mientras cantamos. We find and sing songs that help people apply the gospel to their lives. Encontramos y cantamos aquellas canciones que le ayudan al rebaño a aplicar el evangelio a sus vidas. It matters what we sing. Importa mucho lo que And cantamos. being moved emotionally is not the same as being changed spiritually. Y el ser conmovido emocionalmente no es lo mismo que el ser atado espiritualmente. It's not singing that changes us. No es el cantar lo que te libera, It's trusting in God's word and the finished work of Christ. es confiar en la obra de Dios, en la obra terminada de Cristo. Singing can help us get there. Y el cantar nos puede ayudar a llegar a confiar en Él. So that's the primary way we care for God's people through song. Esa es la manera en la que nos podemos también cuidar al pueblo de Dios a través de los cantos. Is by bringing them face to face with what Jesus has done for them. Es traerlos de frente a aquello que Jesús ya hizo por ellos. Now, many of our people experience difficult challenges. Muchos de nuestros hermanos experimentan situaciones muy difíciles. People are out of work. Pierden el trabajo, They have loved ones who have died. tienen seres queridos que fallecen Maybe they've had a stillborn child or a miscarriage. o pueden tener un embarazo que no llegó a dar a luz Or they're having relational difficulties. o problemas en sus relaciones. So, how do we care for them with songs? ¿Cómo los ayudamos y los cuidamos a través de los cantos? Well, the first thing we must do is sing songs that acknowledge that we have trials. Lo primero que podemos hacer es cantar canciones que reconocen que tenemos pruebas y dificultades. When your nation or your country experiences a national tragedy, Cuando tu nación o tu país experimenta una tragedia nacional, do you have songs that your church can sing? ¿tú tienes canciones que tu iglesia puede cantar en esos momentos? Some churches don't. Porque algunas iglesias no las tienen They just sing what they would have sung any other Sunday, y ellos cantan cualquier cosa maybe ignoring the difficulties of the world. y hasta ignoran las dificultades por las que están atravesando. We recently had a gentleman, a dearly loved gentleman in our church, die. Hace poco un querido miembro de nuestra iglesia murió. His name is Wade Stevenson. Se llamaba Wayne Stevenson. In the few years of our church, he was dearly loved. He became dearly loved. Y en pocos años él llegó a ser muy querido en nuestra iglesia. And one morning we woke up to learn later that morning he had died in an automobile accident. Y una mañana nos levantamos para darnos cuenta que acababa de morir en un accidente automovilístico. That was on a Thursday. Y fue un jueves. So what are we going to sing on Sunday? ¿Qué vamos a cantar el domingo? Well, I was grateful that we didn't have to teach the church new songs. Yo estaba muy contento y agradecido de que no teníamos que enseñarle nuevas canciones a la iglesia. We had songs that could care for them in their trial Porque tenemos canciones que podían cuidar a nuestra iglesia en esa prueba and their loss, y en esa pérdida. because we've sung those songs many other Sundays. Porque hemos cantado esos cantos muchos otros domingos.
So we need to sing songs that acknowledge we have trials. Así que necesitamos cantos que reconocen que tenemos pruebas y dificultades. But songs also help us refocus on the promises of God. Y las canciones también nos ayudan a reenfocarnos en las promesas de Dios. They help us see His power, His ability, His grace, His mercy, and His nearness. Y nos permiten ver su poder, su habilidad, su gracia, su cercanía, su misericordia. One of our greatest temptations is self-sufficiency. Y una de las tentaciones más grandes es la autosuficiencia. We think we can live life on our own, Porque llegamos a pensar que podemos vivir la vida por nosotros mismos, and we make a mess of it. pero hacemos un desastre de nuestra vida. One of the reasons our burdens can be so great is because we're trying to bear them by ourselves. Y una de las razones por las que nuestras cargas se sienten tan pesadas es porque las queremos llevar nosotros mismos. So our songs need to declare that only God is sovereign. Nuestras canciones necesitan declarar que solo Dios es soberano, Only God is all powerful. solo Dios es todopoderoso, Only God is all wise. solo Dios es omnisciente. And we can be sure that God is all good. Y sabemos también y estamos seguros de que Dios es bondadoso. So this is how this worked for us one year. Y así es como esto funcionó para nosotros en un año. One Sunday I led 4 songs. Un domingo yo dirigí 4 canciones. Blessed Be Your Name Bendito sea tu nombre, by Matt and Beth Redman. de Matt Redman. Da, 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 da. Yeah, we sing Good. this one here. Excelente. My hope is built on nothing less. Mi esperanza está en nada más On Christ the solid rock I stand. que en la roca sólida que es Cristo. A revised hymn called God Moves in a Mysterious Way. Un himno que revisamos y que se llama Dios se mueve de maneras misteriosas This talks about acknowledging that God is in control and we're not. y habla de que Dios es el que tiene el control de todo y no nosotros. And then It Is Well With My Soul. Y luego otro precioso himno que se llama Encontré salvación, se llama en español. All the songs in some way communicated God's faithfulness in the midst of struggles. Y todos esos himnos y canciones comunicaban la fidelidad de Dios en medio de nuestras dificultades. Now, I had no idea what was going on in the congregation, Yo no tenía idea de lo que estaba pasando en la congregación, but later that week, a gentleman sent me an email. pero más tarde esa semana un caballero me envió un correo This is what he said. y esto es lo que me dijo. I was very much affected this past Sunday. Yo fui afectado profundamente este último domingo I am in the midst of a potential layoff at work. porque estoy a punto de ser despedido de mi trabajo It looks as if I will be let go. y parece que voy a perder mi trabajo. The songs we sang on Sunday Y las canciones que cantamos este domingo spoke to my heart in preparation of future events. hablaron a mi corazón y me prepararon para eventos futuros. How good God is to prepare my heart Qué bueno es Dios que preparó mi corazón and to direct my attention back to His wonderful, undeserved salvation of my soul. y que dirigió mi atención de regreso a su maravillosa salvación. I was wondering if you'd be able to send me the song list and lyrics from Sunday. Y me estaba preguntando si me podría mandar usted la lista de canciones con las letras. I'd like to keep these songs in my heart and mind over the next few weeks. Y yo quiero tenerlas en mi corazón y estarlas recordando y cantando estas próximas semanas. So here are some questions. Aquí están algunas preguntas. How well do the songs we sing specifically address the needs in our congregation? ¿Qué tanto las canciones que cantamos se dirigen o son útiles para las necesidades que está enfrentando la congregación? Do we sing about trials and challenges and temptations and sins? ¿Cantamos acerca de pruebas y dificultades y tentaciones y pecados? Do we sing about God's power and faithfulness and goodness? ¿Y hablamos o cantamos del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios? What areas are our songs deficient in? ¿En cuáles áreas nuestras canciones son deficientes? Do our songs help someone who's experiencing condemnation, ¿Ayudan nuestras canciones a alguien que está pasando por condenación, fear, por temor, depression, depresión, lack of provision, falta de provisión, unexpected tragedies? dificultades inesperadas? God can use our songs to care for people's souls. Dios puede usar nuestras canciones para cuidar las almas de su pueblo. Okay, 2 more points, and these are briefer. 2 puntos más que serán breves. God wants to use our songs to protect the flock. Dios puede usar nuestras canciones para proteger al rebaño.
We are not the only voices seeking to influence the hearts and minds of the people in our church. Porque nosotros no somos la única voz tratando de influenciar las mentes y los corazones de las gentes de nuestra iglesia. Our songs are meant to protect people from the errors of the world. Nuestras canciones deben tener la intención de proteger a nuestro pueblo de los errores del mundo, As they contain rich, theological, Christ-exalting truth. si es que contienen ricas verdades teológicas que exaltan a Cristo. Our songs can help protect people from the vices of the world. Y nuestras canciones pueden ayudar a nuestro pueblo a que sean protegidos de los vicios del mundo, By reminding them that God is a holy God. recordándoles que nuestro Dios es un Dios santo, He is righteous, pure, and just. que Él es recto, puro y justo, And He does pour out wrath on sin. y que Él derrama su ira sobre el pecado. Our songs can help protect people from the pleasures of the world Y nuestras canciones también pueden proteger al rebaño de los placeres del mundo, as they present Christ as dazzling and infinitely superior to all earthly joys. al presentar a Jesucristo como brillando e infinitamente superior a todos los placeres de este mundo. Our songs should excel at expounding a God Nuestras canciones deben ser excelentes en exponer a un Dios who is glorious and beautiful, que es glorioso y hermoso amazing and desirable. y que es asombroso y deseable. So here are the questions for our songs. Así que aquí están las preguntas para nuestras canciones. How well do our songs teach the cardinal doctrines of the faith? ¿Qué tanto nuestras canciones enseñan las doctrinas cardinales de nuestra fe? How well would the people in your church know God ¿Qué también conoce la gente de tu iglesia a Dios? if their only teaching came from your songs? ¿Qué también lo conocerían si su única enseñanza la recibieran a través de sus canciones? How much do our songs communicate God's standards of purity and holiness? ¿Qué tanto comunican nuestras canciones los estándares de pureza y santidad de nuestro Dios? Do we ever sing about God's wrath, ¿Cantamos alguna ocasión sobre la ira de Dios? His holiness, His righteousness? ¿Sobre su justicia, sobre su santidad? Do our songs help people understand why grace is so amazing? ¿Nuestras canciones les ayudan a tu pueblo a entender por qué la gracia es tan asombrosa? Or do we just assume everyone comes in already knowing that? ¿O asumimos que todos los que vienen y cantan ya saben por qué es asombrosa? And they might know it, Y a lo mejor lo saben, but not be amazed by it. pero a lo mejor no están asombrados por esa gracia. So that's what God can use our songs to help do. Por eso Dios puede usar nuestras canciones para que ellos se asombren. And how often do our songs draw people's attention to the goodness and sweetness and pleasure of worshiping God? Y con cuánta frecuencia nuestras canciones llaman la atención de nuestra gente a la bondad, a lo hermoso, a lo placentero que es adorar a nuestro Dios. Is the singing in your church something people enjoy or something they endure? Es el periodo de alabanza, el tiempo de alabanza en tu iglesia, un tiempo en que la gente disfruta o que la gente tiene que soportar o aguantar. Now, music can certainly contribute to making singing more enjoyable. Claro que la música puede contribuir a hacer que los cantos sean más disfrutables. You don't want a badly out of tune guitar. No quieres que la guitarra esté toda desentonada. You don't want a piano with broken keys. No quieres un piano que tenga algunas teclas quebradas. You don't want a drummer who can't keep time. Y no quieres tampoco una batería que no sabe mantener el tiempo. And you don't want vocalists who sing flat and sharp at the same time. Y no quieres que los que cantan unos estén en notas altas y otros en notas bajas al mismo tiempo. But all those things can be endured Pero todas esas cosas se pueden soportar if people see how glorious Jesus Christ really is. si la gente llega a ver lo glorioso que Jesucristo realmente es And what a difference it makes for their lives. y la diferencia que Él hace en sus vidas. A number of years ago, I was in India. Hace unos años yo estaba en la India, I was training pastors. estaba entrenando a pastores And you know what? What we have here, y lo que tenemos aquí, they couldn't dream of having ellos no this. podían ni siquiera soñar llegar a tenerlo. We sang with some guy on percussion, Cantamos con un hombre ahí con un tamborcito, another guy on some kind of keyboard. otro tenía algo como un teclado. What this guy on the keyboard played Y lo que estaba tocando ahí en ese teclado had nothing to do with what we were singing. no tenía nada que ver con lo que estábamos cantando. Zero. Cero. He was having a good time, Pero él se estaba divirtiendo
but it was not connected to us. pero no estaba conectado con nosotros. But their singing was full of joy. Pero su cantar estaba lleno de gozo, It was full of faith lleno de fe, because it was full of truth. porque estaba lleno de verdad. And they wouldn't go away saying, oh, the music was so bad. Y ellos no se fueron diciendo, oh, la música estuvo tan terrible. They went away saying, Jesus is so glorious. Ellos se fueron diciendo, Jesucristo es tan glorioso And he's the only Savior. y Él es el único Salvador. May that be true of our churches Y eso debe ser lo que debe suceder en nuestras iglesias, without the bad music. sin la mala música. Okay. Last point. Último punto. Our songs can help us model for the flock, to be an Nuestras example. canciones nos pueden ayudar a ser un modelo o ejemplo para nuestra iglesia. Jeff helped us see last night how important it is Jeff nos ayudó a ver anoche lo importante que es, that the most important thing about my ministry is my experience of the gospel. que lo más importante de mi ministerio es mi experiencia del Evangelio. People will hear your teaching, Porque la gente va a escuchar tu enseñanza, they will follow your passions. pero van a seguir tus pasiones. So if you are uninvolved or distracted while singing is going on, Así que si tú estás distraído o no metido cuando estamos cantando, no metido en la alabanza, you're not communicating that singing is unimportant, tú no nada más estás comunicando que el cantar no es importante, but that exalting God is unimportant. pero estás comunicando que exaltar a Dios no es importante. We model passion for the Savior not only through our singing, but through our lives. Y modelamos esa pasión por nuestro Salvador, no solo por medio de nuestras canciones, sino por medio de nuestra vida. And people will be unimpressed with the leader Y las personas no se van a impresionar con un líder whose faith and joy in God can only be seen on Sunday mornings. cuya fe y cuyo gozo en el Señor solo se puede ver los domingos en la mañana. So, questions. Así que más preguntas. How would people in my congregation evaluate my participation in and enthusiasm for parts of the meeting I don't lead? ¿Cómo evaluaría la gente de mi congregación mi participación en aquellas partes del servicio o de la reunión en las que yo no estoy dirigiendo? Is there any difference between the way I act on a Sunday meeting and the way I live my life? ¿Y hay alguna diferencia entre la manera como dirijo aquí los domingos en la mañana y la manera como vivo el resto de mi vida? And if so, why? Y si la hay, ¿por qué? If we seek to pastor our church through song in the ways I've been describing, Si queremos dirigir a nuestra iglesia por medio de las canciones de las maneras que acabo de describir, it will have an effect. va a tener un efecto. Let me read from 2 Corinthians 3:18. Vamos a leer de 2 de Corintios 3:18. This is not a passage about corporate worship, Este no es un pasaje sobre la adoración corporativa, but it certainly can be applied to corporate worship. pero se puede aplicar a la adoración corporativa. 2 de Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. From glory to glory. De gloria en gloria. If people are beholding God's glory in our meetings, Si la gente está contemplando la gloria de Dios en nuestras reuniones, through our songs and our preaching, a través de nuestras canciones y de nuestra predicación, they should experience true and lasting change ellos van a experimentar un cambio duradero y profundo by the work of God's Spirit. por la obra del Espíritu Santo. They'll become more humble Y van a volverse más humildes, as they're weekly reminded of God's great mercy to us in Jesus Christ. porque cada semana van a ser recordados de la infinita misericordia que Dios nos concedió en Jesucristo. They'll become more holy Y se van a volver más santos, because they'll recognize that God is not like them. porque van a recordar que Dios no es como nosotros. He is great and awesome and exalted over all. Él es grandioso y asombroso y exaltado sobre todo. He is the holy, pure, and righteous judge. Él es el juez puro, santo y justo. They'll become more secure Y también se van a volver más seguros, because they won't base their emotional state on the last thing that happened to them. porque no van a hacer que su estado emocional dependa de la última cosa que les acaba de pasar. They'll be reminded again and again what God has done to show His love for undeserving sinners. Porque se les va a recordar vez tras vez de lo que Dios ha hecho a través de Cristo para ellos que eran pecadores que no lo merecían. So they'll be more grateful. Y así que van a ser más agradecidos también. They won't even think about complaining Y ni siquiera van a pensar en quejarse, because they're so amazed
porque van a estar tan asombrados that God has shown them such mercy. que Dios les ha concedido esa misericordia. What a joy to know that God has given us the gift of music, Qué gozo saber que Dios nos ha dado el don de la música, the gift of singing, el don del canto, to help us in the holy, joyful task He has given us para ayudarnos en esta santa y noble tarea que nos dio of shepherding God's people, de pastorear a su pueblo, the precious sheep for whom our Savior died. las preciosas ovejas por quienes nuestro Salvador murió. Our songs can't provide everything our people need to follow God, Nuestras canciones no pueden darles todo lo que ellas necesitan para seguir a Cristo, but let's make sure that we don't give them any less than they can provide. pero vamos a cerciorarnos de que no les den menos de lo que sí les podemos dar por medio de ellas, By God's grace. por la gracia de Dios. Amen. Amén. Can I pray? Sure. Let's do that. Vamos a orar. Father, I thank you for those here who have the responsibility of leading, pastoring your church, various Señor. churches. Señor, te damos gracias por todos aquellos que están aquí y que tienen la responsabilidad de dirigir y pastorear a iglesias. Pour out your grace on them. Derrama tu gracia sobre ellos. By your Spirit, may they come to more effectively use the songs in their church. Y por tu espíritu, ayúdalos a usar más efectivamente las canciones que se entonan en sus iglesias. To care for those in their church. Ayúdalos a cuidar mejor a los miembros de su rebaño, That the name of Jesus Christ might be lifted up, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. not only in our songs, Y no solo en nuestros cantos, but in our lives. sino en nuestras We vidas. pray in the name of Jesus. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.